¿Te imaginas que todo el dolor que has vivido pudiera transformarse en tu mayor fuente de poder? David Goggins creció en medio de violencia, insultos y traumas que habrían quebrado a casi cualquiera. Pero él tomó otro camino. Convirtió cada cicatriz en combustible, cada obstáculo en un ladrillo para construir una mente inquebrantable. No me puedes lastimar no es solo la historia de un niño maltratado que terminó siendo Navy SEAL y ultramaratonista legendario. Es una prueba viviente de que cuando crees que ya no puedes más, apenas estás usando el 40% de lo que realmente eres capaz de lograr. ¿Estás listo para descubrir de qué estás hecho? Bienvenido a Libros en 20 minutos, el canal donde condensamos las lecciones más impactantes de los mejores libros en tiempo récord. Si este contenido te inspira, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Hoy te presento No me puedes lastimar, la intensa autobiografía de David Goggins. Prepárate para acompañar su brutal camino de superación personal y sumergirte en una historia real contada con crudeza, verdad y una dosis brutal de motivación. ¡Empezamos! En No me puedes lastimar, David Goggins expone sin filtros cómo pasó de ser un niño con la autoestima hecha pedazos a construir una mente a prueba de cualquier tormenta. A lo largo del libro, entrelaza sus vivencias más crudas con estrategias mentales diseñadas para romper límites. Nos mostrará cómo abandonó la mentalidad de víctima, implantó el ahora célebre espejo de responsabilidad para fijarse metas claras y se lanzó de lleno a retos que pondrían a prueba incluso a los más fuertes. Ultramaratones de más de 160 kilómetros, récords mundiales de dominadas y, por supuesto, la brutal Hell Week de los Navy SEAL, considerada una de las pruebas más exigentes del mundo. Cada etapa de su historia está cargada de relatos duros pero reveladores, donde las enseñanzas sobre fortaleza mental, disciplina y superación emergen de forma natural. Este resumen estará dividido en 6 partes, siguiendo la cronología de su vida. Primero, nos sumergiremos en los traumas de su infancia y cómo estos formaron su carácter. Después, veremos el momento en que tocó fondo y decidió cambiar. Luego, exploraremos su transformación, el despiadado entrenamiento militar que lo forjó, las carreras interminables donde su mente se impuso al cuerpo y los desafíos físicos y emocionales que enfrentó en su camino. Finalmente, extraeremos las lecciones clave que Goggins nos deja sobre perseverancia, aceptación y esa fuerza interna que todos, sin excepción, llevamos dentro. Cada capítulo de su vida es un llamado a despertar nuestro potencial, y en el proceso nos hará cuestionar, ¿qué tan lejos podrías llegar si dejaras de ponerte límites? Parte 1. Una infancia marcada por el sufrimiento. David Goggins nació en un entorno dominado por el dolor. Desde pequeño, el miedo fue su sombra constante. Su padre, un hombre alcohólico y violento, desahogaba su furia golpeando brutalmente a David y a su hermano. Aquellos abusos diarios dejaron cicatrices invisibles que lo marcaron profundamente. En casa no había paz, solo gritos, puños y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Ese hogar, más parecido a un campo de batalla que a un refugio, le enseñó desde temprano una verdad cruda. La vida puede ser despiadada, y hay que sobrevivirla, día a día. Cuando la violencia llegó a un punto límite, su madre reunió el valor para escapar. Se fueron lejos. David, su madre y su hermano buscaron una nueva vida, lejos del terror. Pero los fantasmas del pasado no desaparecieron tan fácilmente. En el nuevo barrio, Goggins enfrentó un nuevo enemigo, el racismo. Las pandillas blancas lo acosaban, lo golpeaban, lo humillaban solo por el color de su piel. Una escena lo marcó especialmente. Un día encontró a su padre en casa de otro hombre con su madre. Desbordado de ira, rompió las ventanas con una pistola de juguete y destruyó todo a su paso. Ese fue el corte definitivo. Nunca volvió a hablarle, pero la rabia, la traición y el dolor se quedaron con él. En la escuela los desafíos continuaban. Tenía dificultades para aprender, tartamudeaba, no podía escribir bien, y además era el más pequeño y lento del salón. Era blanco fácil para las burlas. Las calificaciones bajas minaban su autoestima. Para sobrevivir, comenzó a copiar en los exámenes y a actuar como el payaso del salón, ocultando su inseguridad tras una máscara de rebeldía. Cada humillación, cada fracaso, cada palabra hiriente, alimentaba una furia interna que poco a poco se convertiría en fuego de transformación. Pero la vida no había terminado de golpearlo.
Su padrastro, un hombre bueno que había traído algo de calma al hogar, fue asesinado brutalmente. Meses después, David presenció cómo un niño de 6 años fue atropellado frente a él y murió al instante. La muerte, la injusticia y la oscuridad parecían seguirlo a donde fuera. Sin embargo, fue en medio de esa oscuridad donde empezó a forjarse su espíritu. Algo dentro de él comenzó a despertar. Ya no quería ser una víctima. Cansado de huir, frustrado por años de excusas, se miró al espejo y tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejaría de mentirse a sí mismo. Frente a su reflejo, escribió sus metas más profundas. Ese fue el inicio del famoso espejo de responsabilidad, una herramienta que más adelante lo guiaría como una brújula. Desde ese día, David Goggins se prometió algo inquebrantable, sin excusas, sin trampas. Parte 2. Del abismo al despertar. Con una nueva determinación encendida en el pecho, David Goggins decidió que quería ser militar. Veía en esa meta una oportunidad para encontrar orden, propósito y disciplina. Se entrenó sin descanso, bajó de peso, fortaleció su cuerpo y se volcó al estudio con la esperanza de ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo logró. Fue aceptado en el programa de entrenamiento para paracaidistas y por un momento parecía que estaba por cumplir su objetivo. Pero la vida, una vez más, tenía otros planes. Problemas médicos, graves infecciones en los senos nasales y un miedo paralizante al agua lo forzaron a abandonar el programa antes de terminar. A pesar de todo su esfuerzo, tuvo que rendirse por razones fuera de su control. El golpe fue devastador, el orgullo herido, la sensación de fracaso lo aplastaron por dentro. Salió de la Fuerza Aérea sintiéndose perdido, sin rumbo, sin disciplina. Cayó en una rutina que lo arrastró a su punto más bajo. Trabajaba como guardia de seguridad y exterminador de plagas, mal pagado, mal alimentado, con 135 kilos encima y el alma hecha trizas. Cada mañana era una tortura, no tenía metas, no tenía dirección, y lo peor, ya ni siquiera se reconocía a sí mismo, incluso pensó en vengarse. Fue al hospital donde estaba su padre, dispuesto a confrontarlo. Pero al ver a aquel hombre debilitado, roto y lleno de miedo, supo que esa venganza no valía la pena. No era la solución. En medio de ese pozo sin fondo, algo se encendió dentro de él. Escuchó historias que lo sacudieron. Un amigo de la infancia se había convertido en Navy SEAL. Otro soldado, gravemente herido, había vuelto a caminar. Cada testimonio de superación reavivaba una llama que aún ardía en su interior, la ambición. Un día se miró al espejo, una vez más, y tomó una nueva decisión. Basta de excusas. Si ellos lo lograron, yo también puedo. Sin entrenador, sin guía, sin un plan formal, empezó a entrenar por su cuenta. Se levantaba antes del amanecer y corría hasta vomitar del esfuerzo. Cambió por completo su alimentación, contando cada caloría, dejando atrás la comida chatarra. Estudió sin descanso para volver a presentar el examen de ingreso militar. Se lanzó a un régimen brutal, pedaleaba durante horas, corría cuesta arriba, entrenaba sin descanso. Cada músculo le ardía, su cuerpo gritaba por parar, pero su mente gritaba más fuerte. ¡Aún puedes más! Parte 3. La forja del guerrero. El esfuerzo titánico de Goggins comenzó a rendir frutos. Perdió casi 60 kilos, aprobó el examen militar con resultados sobresalientes y fue aceptado para intentar algo que muy pocos siquiera se atreven a soñar: convertirse en Navy SEAL, parte de la unidad de élite más exigente de la Armada de los Estados Unidos. Sabía que ese sería el desafío supremo de su transformación. Así empezó el verdadero infierno, el entrenamiento SEAL, un programa tan brutal que muchos lo comparan con tortura física y psicológica. Días sin dormir, natación agotadora, cargas pesadas sobre la espalda, entrenamientos bajo el lodo, el frío y la fatiga, todo con comida mínima y descanso inexistente. Y luego vino Hell Week, la prueba más temida. 7 días casi sin dormir, donde los aspirantes son llevados al límite absoluto. Corren cargando neumáticos empapados, se arrastran por el barro, nadan hasta que el cuerpo deja de responder, los músculos se desgarran, la piel se rompe, la mente entra en pánico, es donde la mayoría abandona, lloran, vomitan, se quiebran y se van. Pero Goggins eligió otra ruta. En vez de rendirse, usó cada segundo como una revancha contra su pasado. Mientras su cuerpo suplicaba que se detuviera, él se recordaba una idea clave: el 40%.
Goggins sostiene que cuando sentimos que no podemos más, en realidad solo hemos utilizado el 40% de nuestra capacidad. Así que cada vez que el dolor lo tumbaba, se repetía que aún le quedaba un 60% más por sacar. Se visualizaba avanzando mientras otros retrocedían, se imaginaba tomando sus almas, superando a todos con cada paso. Recordaba las frases en su espejo, sus metas, sus derrotas, las humillaciones, y todo eso se convertía en combustible. Y lo logró. Terminó Hell Week cuando tantos a su alrededor cayeron. Esa victoria no solo fue física, fue un punto de quiebre mental. Comprendió que la mente, bien entrenada, puede dominar al cuerpo incluso en el peor de los dolores. Finalmente, después de meses de tortura autoimpuesta, David Goggins se graduó como Navy SEAL. Era oficial, pertenecía a una élite diminuta, muy pocos llegan ahí, pero su historia no terminó en esa medalla. Se unió a las fuerzas especiales, participó en misiones exigentes y continuó desafiándose a sí mismo con entrenamientos brutales incluso fuera de la base. Su mentalidad, como él la llama, se volvió una armadura, una mente blindada. Entendió que el verdadero crecimiento solo ocurre en lo incómodo, que uno se vuelve imparable cuando deja de evitar el dolor y empieza a abrazarlo como maestro. En la década siguiente pasó por el entrenamiento del ejército Ranger, dominó el paracaidismo militar y mucho más. Pero incluso con todo eso no fue suficiente. Su espíritu inquieto pedía otro tipo de guerra, una donde el enemigo no estuviera afuera, sino adentro. Y así nació su nueva misión. Parte 4. La mente sin límites. Con la mentalidad de un guerrero ya forjada en fuego, David Goggins no buscaba descanso. Quería más. Más dolor, más pruebas, más batallas contra sí mismo. Por eso se lanzó al terreno donde pocos se atreven a pisar, el mundo de los ultramaratones, donde el cuerpo grita y la mente suplica rendición. Imagina correr 160 kilómetros atravesando desiertos abrasadores, o montañas implacables, con ampollas sangrantes, el cuerpo al borde del colapso y la mente susurrando «basta» a cada paso. Goggins no solo lo imaginó, lo vivió. Y no una, sino varias veces. En una carrera extrema, corrió durante más de 24 horas seguidas. Vomitó arena, sufrió deshidratación severa y soportó un dolor tan punzante que cada zancada era una decisión consciente de no caer. En otra ocasión, enfrentó la Badwater Ultramaratón, considerada la carrera más dura del planeta, con temperaturas que superan los 50 grados en el Valle de la Muerte, California. Allí, corriendo contra el tiempo y el calor infernal, no huía del sufrimiento, lo perseguía. Para Goggins, cada latido acelerado, cada calambre, era una señal, seguía vivo y seguía avanzando. En estas batallas físicas aplicaba dos estrategias mentales clave. Tomar almas. Cuando pasaba a un corredor exhausto, no lo hacía por ego, sino por estrategia. Mostrarse fuerte ante el que esperaba verte caer era combustible. Era una forma de decirle a su mente y a los demás, aquí sigo, no me rindo. El frasco de galletas. No literal, sino emocional. En su mente guardaba recuerdos de victorias pasadas. Su primera media maratón, momentos duros que superó, abrazos con su madre después del caos familiar. Cada galleta era una dosis de energía emocional que sacaba cuando el cuerpo decía basta. Esos recuerdos lo conectaban con su propósito. Así, paso a paso, Goggins reescribió el significado de resiliencia. Aprendió que lo que creemos que es nuestro límite, rara vez lo es. Su rutina diaria era tan extrema que para cualquiera parecería una locura. Se levantaba antes del amanecer a entrenar, aunque el día anterior casi hubiera colapsado. Su dieta era simple, funcional, sin lujos. No entrenaba para medallas, entrenaba por respeto a su propia palabra. Decía con frecuencia, el talento es un cuento, lo que importa es la disciplina salvaje. Ese niño que un día fue el más lento del salón, ahora dominaba carreras que muy pocos siquiera terminan. No por tener dones, sino porque había hecho del esfuerzo su religión. Cada kilómetro recorrido no solo avanzaba en tierra, era otro ladrillo en la muralla mental que construía, día tras día, sin descanso. Más allá del dolor. Después de conquistar las carreras más duras del mundo y superar misiones de combate, David Goggins buscó nuevos desafíos. Uno de los más extremos, romper el récord mundial de dominadas. Quería comprobar, una vez más, cuánta fuerza quedaba por descubrir dentro de sí mismo. En su primer intento en 2013,
Hizo más de 4000 dominadas en 17 horas. Una hazaña brutal, pero no suficiente. Se quedó a unas pocas repeticiones del récord. 2 días después lo intentó de nuevo, mejoró el resultado, pero todavía no lo logró. Los medios lo criticaron. Muchos se habrían rendido. Goggins no. Estudió cada error, ajustó su técnica y en su tercer intento superó el récord. Para él el mensaje era simple y contundente. El fracaso no es el final, es el mapa hacia el éxito. Cada caída le dio datos, cada intento fallido le enseñó algo, y con cada dominada, su mente se hacía más fuerte que sus músculos. Pero cuando parecía invencible, llegó un nuevo enemigo, su propio cuerpo. Tras años de empujar sus límites físicos sin descanso, comenzaron a aparecer señales graves. Dolores extraños, fatiga extrema y, finalmente, problemas cardíacos. Los médicos descubrieron una anomalía en su corazón. Si no se operaba, podría morir. Fue un punto de inflexión. El guerrero que siempre escuchaba la voz interna gritando un poco más, ahora tenía que hacer una pausa obligatoria. Se sometió a una cirugía a corazón abierto, y durante la recuperación, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. Se preguntó, ¿vale la pena todo esto si el precio es mi vida? Fue en esa fragilidad donde encontró algo que no conocía del todo: la aceptación. Empezó a ver cada respiración como un regalo. Agradeció cada nuevo amanecer, cada amigo que seguía a su lado, cada posibilidad de volver a intentarlo. Dejó ir el rencor, el ego, el miedo, y en su lugar encontró una paz que nunca había experimentado. Aprendió que ser invencible no tiene que ver con músculos de acero, ni con resistencia sobrehumana. Ser invencible, entendió, es sanar por dentro. Mente, cuerpo y espíritu. Implementó cambios reales. Tomó el consejo de un antiguo instructor y comenzó a practicar estiramientos profundos todos los días. Ese simple hábito alivió dolores crónicos y le devolvió energía. También incorporó ejercicios de respiración consciente y técnicas de mindfulness. Aprendió a escuchar su cuerpo, a distinguir cuándo empujar y cuándo cuidar. Con un nuevo equilibrio entre fuerza y sabiduría, Goggins volvió al ruedo. Se certificó como técnico en emergencias médicas. Se unió a una brigada de bomberos forestales. Porque para él, el objetivo nunca fue solo resistir, sino encontrar propósito donde la presión es máxima. Parte 6. Lecciones finales y legado. La vida de David Goggins es mucho más que una historia de superación. Es un manifiesto de resiliencia en estado puro. Pasó de ser un niño lleno de miedo, excusas y heridas invisibles a convertirse en un hombre cuya voz interna no le daba tregua. Lo más impactante de su relato no es solo lo que logró físicamente, sino cómo convirtió cada golpe emocional en una herramienta para crecer. Cada crisis personal fue una oportunidad para subir un peldaño más. Y su gran enseñanza es clara: si no enfrentas tu pasado, si no te haces responsable de tus propias sombras, seguirás siendo esclavo de ellas. Goggins nos dice que todos llevamos un gobernador mental dentro, una voz que nos susurra que ya dimos todo, que paremos. Pero si aprendemos a callar esa voz, podemos llegar mucho más lejos de lo que creemos posible. A lo largo de su historia nos entrega herramientas poderosas. El espejo de la verdad, donde escribes tus metas más profundas y te enfrentas sin filtros a quién eres. El frasco de galletas, una metáfora para recordar tus triunfos cuando todo se derrumba. La toma de almas, el arte de superarte a ti mismo incluso cuando otros esperan que falles. Y lo mejor es que estas ideas no se presentan como lecciones forzadas, sino que emergen de su respiración agitada, de su sudor, de su lucha diaria. Son verdades vividas, no frases motivacionales vacías. Pero su historia también es un reto para nosotros. ¿Cuántas veces dejamos que la vida nos pase por encima sin siquiera pelear? No todos viviremos Hell Week ni correremos 160 kilómetros, pero todos enfrentamos nuestros propios infiernos, miedos, frustraciones, excusas, comodidad. Y el mensaje de "no me puedes lastimar" es contundente. Esos demonios pueden ser combustible o pueden ser cadenas. Tú decides. Goggins nos recuerda que no hace falta tener un espejo de responsabilidad físico. La vida ya nos pone espejos cada día. Podemos usarlos para quejarnos o para avanzar, aunque sea con heridas, porque al final él lo eligió. Cada gota de sudor, cada lágrima,
Valía la pena si le servía para demostrarse una sola cosa. Soy más fuerte de lo que pensaba, y esa es su enseñanza definitiva. La verdadera fortaleza nace cuando decides no rendirte, sin importar lo que venga.